Bueno, iniciamos, como decía el pastor Rudy, una nueva serie de predicación. Esto de las series no es un fin en sí mismo hacer series, ¿no? Pero lo que pasa con la serie es que genera la posibilidad de que leamos un texto y lo vayamos entendiendo en su propio contexto, ¿no? Es como si uno lee algo y parte en la mitad, no sabe de qué viene hablando. Entonces, bueno, ir párrafo a párrafo avanzando permite que tengamos una mayor claridad respecto de estos asuntos. Entonces, bueno, de eso se trata. Y hoy iniciamos con la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. 3 versículos que son además el saludo inicial de la epístola y luego ya teniendo este saludo, recibiendo el saludo de Pablo, vamos a poder meternos más adelante con mayor profundidad en otros textos. 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Lo primero que hay que partir diciendo, vamos a ir conociendo la epístola también a medida que avanzamos, pero lo primero que hay que decir es que la literatura paulina, las cartas que se asocian a Pablo, son lo que se conoce como literatura ocasional. Por eso las antiguas introducciones a la Biblia tenían un segmento que decía ocasión de la carta, ¿no? Se trata de qué motiva la carta. Las cartas paulinas son literatura ocasional. Pablo escribe para resolver situaciones que se han suscitado en ciertos lugares donde hay iglesias que él fundó frecuentemente, y donde se ha producido algún problema. Y él escribe solo porque no puede estar presente para resolver el asunto, ¿no? El siglo I es un siglo donde la cultura es una cultura oral. La gran mayoría de las personas no sabe leer, no sabe escribir. La iglesia no es que reciba la carta y la lea, sino que alguien la representa. Dicho sea de paso, el experimento Marcos, del que nos hablaba el pastor Rudy, es parte de un proyecto de hace muchos años. No siempre se entendió así en Chile, pero parte de un proyecto de comunicación oral, de un texto escrito. Así es que hay que verlo incluso como un proyecto académico que surgió en la Universidad de Chicago, respecto del Evangelio de Marcos, ¿no? Los académicos de la Universidad de Chicago hicieron las primeras recitaciones, declamaciones orales del texto de Marcos. Hoy día los grupos bíblicos universitarios y nuestro grupo de jóvenes lo va a representar. Así que yo al menos me anoto si es que podemos para venir ese día a escucharlo acá. Las cartas se representaban en la antigüedad. Todo lo que estaba escrito en realidad alguien lo representaba en público y las personas lo oían. Por lo tanto, el escrito de Pablo no es un fin en sí mismo, es una alternativa, una opción, ya que no era posible lo ideal, que era ir él y resolver los problemas que se habían suscitado. Entonces les escribe una carta, y les escribe una carta particularmente a esta iglesia, o luego escribirá a otra, o a otra y a otra. Así es que nosotros
en este rincón del planeta, nos vamos a meter en una correspondencia que no era para nosotros. Esto debe ser casi un delito, ¿no? Pero bueno, como es literatura sagrada, entonces nos salvamos espero que nos salvemos de ir a la cárcel por estas cosas. Nos vamos a meter en una correspondencia que no era para nosotros, que fue escrita hace siglos, que fue escrita para resolver un tema específico, y nosotros vamos a intentar, porque esa es la única forma de leer la literatura bíblica que no era para nosotros, sino para resolver un tema específico, extraer de estos textos estos elementos universales que son tan valiosos para la iglesia en Corinto de hace 2000 años como para la iglesia en Santiago en este tiempo. Pero este puente que cruza la interpretación, un puente de 2000 años, no deja la enseñanza tal como la leemos, sino que pasa por todo un proceso interpretativo y desciende a nosotros con nueva fuerza, con nueva gracia y con nuevos desafíos. Hoy nos vamos a focalizar en los primeros 3 versículos, con especial énfasis en el versículo 2. Y en este sentido quisiera solo mencionar que hay 3 elementos que destacan y que quisiera compartir con ustedes de este versículo 2. Lo leo de nuevo para que lo tengamos ahí fresco en la memoria. A la iglesia de Dios, luego de presentarse, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Lo primero que destaca acá es esta conciencia de pertenencia a algo mayor. La iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto es la iglesia de Dios. Eso es lo primero. La iglesia de Dios, que tiene expresión en la ciudad de Corinto, una ciudad que hoy está ubicada en Grecia, una ciudad muy importante en su tiempo. Tendrá expresión ahí, pero se trata de una iglesia definida como la iglesia de Dios. Y estos corintios que están ahí son parte de la iglesia de Dios junto con todos los otros que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, que es Señor de ellos, dice Pablo, y también es Señor nuestro. La iglesia. La palabra iglesia es una palabra tan utilizada que suele perder su característica original. ¿Cómo la habrán entendido los primeros corintios cuando escucharon a este que representaba la carta ante ellos diciendo iglesia? Obviamente no la escucharon en castellano, porque ellos hablaban griego, pero sí la habrán leído en griego. La palabra griega es eclesía. La palabra eclesía hace referencia a un grupo de personas que de un pueblo determinado, de una ciudad griega, sale, es convocado, es llamado fuera del pueblo para decidir cuestiones relacionadas con el mundo político, relacionadas con la política, cuestiones estatales. La eclesía es, ante todo, originalmente, una concepción política. Se trata de una asamblea, una especie de asamblea popular de ciudadanos. En el mundo griego, no en todos lugares, pero en el mundo griego en general, estas asambleas populares formadas por ciudadanos no tenían espacio para mujeres, porque no eran ciudadanas, solo hombres podían ser ciudadanos. Estos eran convocados de una polis, de una ciudad, salían fuera de la ciudad, frecuentemente a orillas de un
o en las faldas de un cerro, y allí tomaban decisiones respecto de ir a la guerra o no ir a la guerra, hacer negocios con el pueblo vecino o no hacer negocios, condenar o no condenar a un culpable de algún crimen de connotación pública y notoria. La asamblea popular era llamada eclesía. Esa es la palabra conocida en la época, y Pablo utiliza esta palabra de un vocabulario común, de un vocabulario conocido por todos, para hablar de esta nueva conformación de seguidores de Jesús. Y Pablo va a decir que este grupo de seguidores de Jesús son también una eclesía, pero tiene una particularidad: son la eclesía de Dios, la iglesia de Dios. Esto no puede ser más importante. Si no hubiera dicho que son la iglesia de Dios, Pablo está llamando a una revuelta popular nomás. Porque si la otra eclesía se reúne bajo el mandato del gobernante de turno, esta otra eclesía se reúne bajo el mandato de alguien que detenta el poder. Pero lo que dice Pablo es que esta eclesía, esta iglesia a la que escribe, es la iglesia de Dios. No hay que equivocarse. Esta expresión también es políticamente muy peligrosa, porque significa que el nuevo pueblo convocado tiene también un gobernante, que no es el gobernante temporal, sino que es Dios. Por tanto, la nueva asamblea, que interesantemente sí recoge o sí acoge mujeres, en la iglesia de Corinto sí hay mujeres, esta nueva eclesía, que no es del poder de turno, sino que es de Dios, que sí integra mujeres, entre otras cosas como novedad, se convoca para vivir bajo nuevas órdenes, con nuevos estándares, con nuevo mandato, con nueva misión. La iglesia de Dios es una gran novedad, pero es algo mayor de lo que es la expresión local de la iglesia en Corinto. Eso es lo primero que destaca, esta conciencia de que la iglesia de Corinto pertenece a algo mucho más grande, que es la iglesia de Dios. Esto es súper relevante para nosotros también. Nosotros somos parte de una familia denominacional que se llama Alianza Cristiana y Misionera. Y tenemos una identidad y tenemos una historia. Los que han tomado el curso de Conociendo la Iglesia Local habrán quedado muy entusiasmados con toda la historia que Juan Javier nos cuenta del origen de la alianza y del origen de esta alianza, además, en particular. Pero esta configuración local es parte de un todo mucho más grande, que se llama la iglesia de Dios, como le dice Pablo en esta carta. La iglesia de Jesucristo, va a decir en otros lados. Y eso significa que tenemos hermanos y hermanas fuera de las fronteras de nuestra familia denominacional. Cantan distinto, oran distinto, se expresan litúrgicamente diferente. A veces no nos gusta cómo se expresan, a veces nos gusta mucho y queremos imitarlos, otras veces los rechazamos. Son nuestros hermanos, si es que, igual que nosotros, invocan el nombre del Señor, como dice Pablo, que es Señor de ellos, igual como es Señor nuestro. Esta conciencia de pertenecer a algo mayor es importante tenerla. Tenemos que querer a nuestra familia, tenemos que querer a nuestro entorno denominacional. Tenemos cosas re buenas, las tenemos malas también, esas no las contamos tanto, pero las hay. Tenemos cosas malas, sí,
y tenemos que querer lo que hacemos y construir algo mejor cada vez desde el interior de nuestra propia denominación. Pero nunca debemos olvidar que somos parte de algo que nos supera con mucho, la Iglesia de Dios, expresión de lo cual es esta iglesia local. Eso es lo primero. Lo segundo es la otra parte de esa misma frase, la iglesia de Dios que está en Corinto. Pablo no escribe a la iglesia de Dios que está en Santiago, por eso es que estamos metiéndonos sin permiso acá, ¿eh? Pablo no escribe a la iglesia de Dios que está en Roma en esta carta. Escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ese proyecto universal de Dios que es la iglesia, a la cual pertenece todo aquel que en todo lugar invoca el nombre del Señor, sea que nos guste como lo hace o que no nos guste, porque nosotros no decidimos, es Dios el que los llama, por lo tanto nosotros no somos los que vamos a definir si son buenos o si son malos los que están en otro lado invocando el nombre del Señor. Ese proyecto universal adquiere expresión concreta en la iglesia de Corinto. La iglesia de Dios no flota. La iglesia de Dios no funciona en las nubes. La iglesia de Dios vive y participa de la vida real y experimenta el destino, la suerte, como se quiera decir, de la vida real de quienes participan en una ciudad. Cuando llueve mucho se inundan los cristianos y los no cristianos. Cuando hay epidemias se enferman los cristianos y los no cristianos. La iglesia situada experimenta lo que experimenta su pueblo. La iglesia que está en Corinto viviendo las injusticias de Corinto, luchando las guerras de Corinto, siendo invadidos cuando son invadidos los de Corinto, pasando hambre cuando las cosechas no dan en Corinto. Porque es la iglesia de Dios que no está formada por ángeles, sino por seres humanos que viven, se desarrollan y mueren en Corinto, como viven, se desarrollan y mueren los corintios. En estos 2000 años de cristianismo, los cristianos han hecho todo lo posible por escapar a esta realidad. Sectas religiosas importantes quisieron armar aldeas completas para cristianos, estados cristianos. Ya desde en la época de la Reforma Protestante, alguien quería instalar una especie de nueva Jerusalén terrenal, protegida por ejércitos. Duró poquito más que la idea nomás el proyecto, ¿no? Hasta el día de hoy sigue habiendo esa tendencia de, voy a decirlo así, estar en Corinto pero no vivir la suerte de los corintios. Crear formas de que viviendo en Santiago no seamos como los santiaguinos, que viviendo en una ciudad como la nuestra, en un país como el nuestro y en una sociedad como la nuestra, no vivamos como acá se vive. Creamos burbujas para hijos, burbujas para jóvenes, burbujas para familias. Todo aquello es bonito, comprensible, pero es artificial. La vida de la iglesia en Corinto se vive en Corinto. El carácter situado de la iglesia que recibe la carta debe hacernos pensar también en qué tan situados estamos nosotros. La vida de la iglesia se vive en Corinto, pero también se vive en Santiago. O se vive donde están
nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando por internet? ¿Dónde están? Ahí se vive la iglesia. Vamos a volver sobre esto en un minuto más. En tercer lugar, los integrantes de la iglesia de Dios que está en Corinto son llamados de una forma extraña. Son llamados santificados al mismo tiempo que son llamados a ser un pueblo santo. ¿Cómo puede ser santo y llamado a ser santo al mismo tiempo, no? La palabra santidad asusta un poquito, y está bien que asuste, yo creo, pero a veces se usa incluso para ofendernos. Te haces el santito nomás, ¿o no? ¿No le han dicho a ustedes? Bueno, me han contado. Pero la palabra santidad, cuando la abrimos, finalmente termina no siendo tan difícil de entender ni tan extraordinaria. La palabra santidad expresa la idea de algo que es puesto aparte con una función o con una finalidad específica. Por ejemplo, los utensilios del templo de Jerusalén, el antiguo templo de adoración de los judíos, eran utensilios considerados santos, no porque los candelabros emitieran un poder mágico y hicieran maravillas, sino porque el uso que tendrían esos candelabros o esas lámparas era un uso exclusivo para el servicio en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, la palabra santidad inicialmente no hace alusión a un gran carácter moral, sino más bien a una pertenencia. Se es santo no porque se es bueno, se es santo porque se pertenece a un uso para el cual se ha sido designado. La idea de poner aparte a un grupo de personas, porque Pablo le llama santos a los corintios, a la iglesia corintia de la que estamos hablando, le dice, ustedes fueron santificados, o sea, fueron puestos aparte y al mismo tiempo son llamados a vivir como un pueblo puesto aparte, como un pueblo santo. La idea de poner aparte a un grupo de personas para mostrar un camino es una idea bien antigua. En el Antiguo Testamento encontramos desde bien temprano en la historia de Israel el proyecto de Dios de separar a un pueblo, al pueblo de Israel, para que el resto de las personas vieran cómo se vive en un estado de santidad, cómo es que se vive en santidad. Y miren ustedes, en el libro de Éxodo, Éxodo es el segundo libro en nuestro orden bíblico, capítulo 19, versículos 5 al 6. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahí está la idea. Israel, el pueblo, si obedecían al Señor, de entre todas las naciones que pertenecen a Dios, iban a ser puestos aparte para ser una nación santa, una nación puesta aparte para ser o para estar al servicio de Dios, exclusivamente al servicio de Dios. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes son la eclesía de Dios, todos aquellos que han sido santificados, todos aquellos que han sido puestos aparte.
Entonces la iglesia está formada, la de Corinto, y seguro también nosotros, ¿no?, por un grupo de personas que por la gracia del Señor hemos sido puestos aparte para pertenecer a Dios y para estar al servicio de Dios. Y tal como los corintios son llamados a, ya que son un pueblo separado para Dios, tener un comportamiento acorde a aquello, también nosotros, la iglesia de Dios, la que está en Corinto, pero también la que está en Santiago y en cualquier lugar, es llamada a, ya que es un pueblo separado por Dios, vivir, por lo tanto, acorde a esa conformación, acorde a este llamado de ser un pueblo santo. Pero ¿qué significa la santidad realmente? ¿Cómo debía vivir Israel como un pueblo santo? Para tener alguna luz sobre cómo debiéramos vivir nosotros o cómo debieron vivir los corintios. Toda la carta a los corintios está llena de correcciones en este sentido, pero a nosotros nos interesa preguntarnos por nuestra santidad. Si también la iglesia en Corinto y también nosotros somos un pueblo puesto aparte, santificados para servir al Señor, y si también somos llamados a ser santos, ¿qué significa ser santo? Miren en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5, se expresa cómo debiera ser o cómo debió ser el pueblo de Israel. Y vamos a notar, si es que este era un pueblo que debía obedecer los preceptos para ser nación santa, acá vamos a notar cuáles son las características de ese pueblo santo, o cuál debió ser su característica. Miren, verso 5. Yo les he enseñado, este es Moisés el que está hablando, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos, pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor, nuestro Dios, cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Este pueblo escogido, apartado para Dios, debía tener un comportamiento acorde a su llamado a la santidad. ¿Qué es lo que el entorno iba a ver? Según Deuteronomio, el entorno iba a ver que eran sabios, que eran inteligentes, que eran justos y que Dios caminaba con ellos. La santidad nada tiene que ver con el tamaño de la corbata que uses, pues. Yo no los vi llegar con corbata hoy día, ¿eh? Han perdido la santidad algunos de ustedes. La santidad nada tiene que ver con expresiones emocionalistas, con desbordes psicológicos o emocionales, con manipulaciones de cualquier tipo en un culto. La santidad nada tiene que ver con cuestiones milagrosas y maravillosas. Si quienes nos ven no pueden decir de nosotros que somos justos, que somos sabios, que somos inteligentes, que Dios camina con nosotros, es probable que de santidad no tengamos nada. No importa cuán pechoños seamos, usando la palabra pechoño en el sentido evangélico, ¿no? La santidad nada tiene que ver con mucho de lo que como iglesia evangélica hemos construido acerca de la santidad. Sabiduría, inteligencia, justicia,
y un Dios que camina con ellos. Aquello iba a definir a un pueblo santo. La vida santa, hermanos y hermanas, es una expresión muy valiosa en la tradición a la que pertenecemos como denominación, a la que pertenece la Alianza Cristiana y Misionera, porque el origen de la Alianza Cristiana y Misionera está precisamente en un movimiento en Estados Unidos que se llamó el Movimiento de Santidad. Esto ustedes lo habrán estudiado en el curso de Conociendo la Iglesia Local. Es una expresión muy valiosa. Otra forma en que la santidad fue nombrada fue vida profunda. ¿Han oído hablar de la vida profunda? Escritores de vida profunda hablaban de formas en que se vive en santidad en el día a día. Pero una comprensión equivocada de la santidad y de la vida profunda convirtió la vida cristiana en una vida desarraigada de las situaciones de la vida de nuestras propias ciudades. Es decir, una concepción equivocada de la santidad hizo que la iglesia en Corinto ya no estuviera en Corinto, flotara en las nubes, que la iglesia en Santiago ya no estuviera en Santiago, sino que flotara por el aire. Todo esto ocurrió a lo largo de estos 2000 años de cristianismo, que poco a poco esa concepción de la santidad bíblica, donde la santidad expresaba una vida sabia, inteligente, justa, con Dios caminando entre ellos y el mundo lo habría de notar, se convirtió más bien en una experiencia de desarraigo de la sociedad. Los cristianos dejaron de tener amigos no cristianos, dejaron de vivir en barrios no cristianos, dejaron de participar e integrarse en sus barrios, en sus universidades, en su sociedad, en términos generales, en sus trabajos o en lo que fuera. La santidad bíblica fue reemplazada por la santurronería. La santurronería es una existencia cristiana, religiosa, desinteresada en todo aquello que pasa alrededor. No a la política, no a la ciencia, no a los negocios, no al diálogo con personas que consideramos paganas, que nos van a contaminar, supuestamente. La santurronería es una expresión de devoción exagerada, grotesca, exuberante, pero desanclada de esta práctica encarnada en la vida real. Se comenzó a llamar vida profunda a estas prácticas de devoción exageradas que mencionaba. Se empezó a llamar vida profunda a limitaciones para leer. Tú no puedes leer esto, no puedes leer lo otro, solo tienes que leer la Biblia. Se llamó vida profunda a prohibiciones sobre qué se ve. No mires televisión, no escuches esa música, no escuches la otra, no te pongas esa pulserita, no compres esa marca. Vida profunda comenzó a ser el nombre de una serie de prohibiciones absolutamente superficiales que nada tenían que ver con este modelo de santidad que surgía de la propia Escritura. Se llamó vida profunda a adoptar una actitud media encorvada, no decir las cosas con mucha seguridad para no parecer muy soberbio, para parecer un poco más humilde. Vida profunda fue el nombre que se le dio a adoptar apariencias de una devoción popular. Vida profunda fue el nombre también a un alejamiento cada vez mayor de todos los espacios de acción en que los cristianos participan, en los barrios, en los trabajos, en las municipalidades, en la sociedad, en la política, en el trabajo, en cualquier lado. Así que vida profunda vino a ser sinónimo de andar citando frases bíblicas desconectadas, y eso todo parecía muy cristiano, sigue pareciendo muy cristiano.
hablar con versículos bíblicos. Suele parecer muy cristiano, pero ese cristianismo no surge de la Escritura. No importa cuánto aplauso uno tenga por ser un santurrón, esa actitud no es santidad. La que encontramos en la Escritura es una santidad que nos arraiga todavía más en medio de las ciudades en las que estamos, en medio de las ciudades pecaminosas en las que estamos, en medio de las sociedades corruptas en las que estamos. La santidad no nos hace huir, nos hace entrar todavía más en aquellos espacios. La santidad de Dios, entonces, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con un tránsito en esta vida teniendo a Dios en el centro. Por eso cuando decimos a nuestros seres queridos, oiga, sea santo, viva en santidad, no significa que venga con una vela al templo todos los domingos. Viva en santidad significa que vaya a su lugar de trabajo, de estudio, de vida, de servicio, y en ese lugar viva sabiamente, actúe con justicia, con integridad, que las personas digan: Dios camina con estos. Bueno, y esto es así porque así como la palabra de Dios es una palabra que se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, también es una palabra de Dios que se dirige a la iglesia de Dios que está en Bustamante 60, en Santiago de Chile. Y entonces aquí, por la señal, hay muchos hermanos y hermanas que nos escuchan de otros lugares. Y entonces la palabra de Dios para ellos cambia también, porque entonces no es la palabra de Dios para la iglesia que está en Santiago, seguramente será para la iglesia que está en, no vamos a decir ciudades, ¿no? Por si acaso alguien está medio escondido mirando la prédica, pero en sus ciudades, en sus barrios, en sus lugares, porque la problemática en esos lugares es diferente a la problemática en Santiago. No se puede pretender que la santidad de vida, que significa transitar en sabiduría, inteligencia, justicia, con los desafíos propios de una ciudad, sean los mismos que aquellos que se experimentan en un país, por ejemplo, donde el cristianismo es perseguido, o en un sector rural, o en un lugar más pequeño. La demanda de santidad es la misma, pero la expresión de la santidad probablemente será diferente. Quienes hoy se conectan entonces desde lugares diferentes tendrán que hacer esa transposición para encontrar que esta palabra tiene sentido en su propio entorno. Nosotros, igual que los corintios, iglesia, aunque nos cueste creerlo cuando nos miramos, nosotros somos declarados santos. Alguien, el Señor con su gracia, nos apartó para su uso específico. Nos apartó para ser propiedad de Él. Por eso somos la iglesia de Dios, no de los poderes temporales, la iglesia de Dios. Pero igual como los corintios, nosotros los santos, nosotros los declarados santos, somos llamados a vivir ahora como pueblo santo. Y como pueblo santo tenemos un desafío que entonces no es litúrgico nomás. Tenemos el desafío de vivir la vida en justicia, en integridad, en sabiduría, allá afuera, cuando termine el culto, no en el culto, sino cuando termine. Bueno, también en el culto, claro. Sabiduría, inteligencia, justicia, porque Dios camina con nosotros. Fíjense que lo que tiene que decir la gente de un pueblo santo no es cuánto lloran, cuánto gritan, cuánto saltan, cuántos milagros hacen y cuánta plata juntan.
Lo que tiene que decir el mundo que no conoce al Señor cuando ve a un pueblo santo es: miren, qué sabios, qué inteligentes, qué justos. Dios camina con ellos. Una sociedad impactada por la palabra no es una sociedad donde hay Biblias en todos lados. No es una sociedad donde los políticos andan citando versículos bíblicos. Una sociedad impactada por la palabra es una sociedad donde se hace justicia en la vida, donde se administra con sabiduría el recurso económico. Una sociedad impactada por la palabra es una sociedad donde se vive en inteligencia, donde se potencia la inteligencia. Por eso no hay que aceptar estas mentirillas de que porque un dirigente de turno político o religioso o lo que fuera pronuncia un par de versículos bíblicos significa que estamos llegando a impactar al poder de nuestros tiempos. Si no hay justicia, si no hay sabiduría, si no hay inteligencia, la Iglesia no ha logrado transmitir lo que significa que Dios camine con ellos. Fíjese que esto no es lo que se dice del grupo cristiano. No se dice de los cristianos: miren qué justos, miren qué sabios, miren qué inteligentes. No se dice. Se dicen otras cosas. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel como prototipo de lo que Él buscaba y luego la Iglesia toma la posta, hay que recordar que la esperanza era que al transitar del pueblo santo, las personas comentaran: no hay otro pueblo como ese, tan sabio. Y Dios camina con ellos, tan justos. ¿Qué falta le hace a nuestra sociedad y a las sociedades representadas por los que hoy estamos acá y por los que nos ven por la señal? ¿Qué falta les hace que la Iglesia realmente viva en santidad? En la santidad de la Biblia, no en la santurronería, sino en la santidad. ¿Qué falta hace? Porque si hay algo que caracteriza a nuestras sociedades, son precisamente la falta de sabiduría, muchas veces la falta de inteligencia en tantas decisiones que se toman a nivel social, a nivel político, la falta de justicia. ¿Qué falta hace que seamos el pueblo declarado santo que también tenga un comportamiento santo? Y ya que somos la iglesia en Santiago, bueno, la iglesia de Jesucristo en Santiago, no somos la única, ¿no? Hay otras más, no, solo que yo tengo que predicar acá nomás. Entonces, somos la iglesia en Santiago. Impactemos nuestra sociedad al estilo de la Biblia, viviendo en justicia, viviendo en sabiduría. Ocupemos los espacios que el Señor nos da en nuestros barrios, en la universidad, en el trabajo, en la política, en todo el espectro de la sociedad. Lejos de escapar de esos espacios, aceptemos esos liderazgos. ¿Cuántos jóvenes cristianos no aceptan dirigir sus federaciones estudiantiles porque creen que eso es de los paganos? No, hay que estar ahí. Y cuando esté ahí, no es necesario llenar de textos bíblicos a la gente. Viva en santidad, o sea, con sabiduría, con inteligencia, con justicia, y va a estar mostrando lo que es la iglesia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que el Señor nos haga ser el pueblo santo que nuestra sociedad necesita. Amén. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad de abrir la Biblia, iniciar ahora este estudio a la carta basados en la carta de Pablo a los Corintios. Ya desde el comienzo desafiados a agradecer por apartarnos para ser tu propiedad, desafiados también a construir un comportamiento acorde a ese llamado.
Queremos impactar nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestro sector, nuestras familias. Necesitamos la fuerza que viene de tu parte, la gracia que viene de tu parte, para vivir con una sabiduría que nos cuesta tanto, con una inteligencia que nos cuesta, Señor, con una justicia que nos cuesta mucho, y para que otros noten que tú estás presente precisamente en estos aspectos de nuestra vida. Señor, bendícenos como familia, bendice también nuestra sociedad. Vemos tantas cosas que nos parecen mal hechas. También la vimos con otros gobiernos y seguro que las veremos en el futuro. Así como oramos antes, oramos ahora y oraremos después, para que tú otorgues sabiduría de lo alto, para que las decisiones que se tomen sean, Señor, aquellas que brotan de tu santidad, porque queremos vivir en un pueblo sabio, inteligente y justo. Un pueblo donde tú camines en medio y eso sea notorio. Ayúdanos a impactar nuestra sociedad con estas consignas, Señor, para que tú seas glorificado y para que sea notorio, Señor, que a ti debemos todo lo que tenemos. Gracias por este tiempo y gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.